en el límite de la desfachatez y el autoritarismo, la presidente declaró con relación a las 24 horas que concede la juez Nancy Juárez de Veracruz para que procedan a cancelar la publicación de las reformas al Poder Judicial, así como al director del periódico oficial de la Federación. La presidenta dio declaraciones pues muy autoritarias, muy absurdas, muy intransigentes, muy abusivas, como si no viviéramos en un estado de derecho y estuviéramos en un régimen autocrático. Pues la presidente negó, o mejor dicho, se vuelve rebelde a cumplir con esa orden de 24 horas para cumplir con bajar las publicaciones de la reforma al Poder Judicial sin ninguna justificación, solamente por su cobardía de ser la presidenta y por el abuso de autoridad que heredó del narcopresidente, aunque ya es una cosa connatural. La señora, que se ve muy soberbia, muy autoritaria, muy vengativa, muy rencorosa, como se acredita con este video. Entonces no vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2. Bueno, es una falsedad y desvergüenza descarada de parte de la presidente al descalificar a la juez de Veracruz y además al no acatar la determinación de no hacer efectivas las publicaciones, de bajarlas, que hicieron con relación a la reforma al Poder Judicial. Y ello no es más que una prueba de que la señora presidente pues está capacitada para violar la Constitución y que solamente la utiliza para subyugar al resto de los mexicanos que no estamos de acuerdo, como no lo hicimos tampoco con el narcopresidente, a sus caprichos y ocurrencias y a sus abusos de autoridad. En primer lugar, porque el artículo 107 de la Constitución Federal establece que todas las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución se regirán por las leyes correspondientes, que en este caso es la ley de amparo. Y en ello se contempla que el amparo se da contra leyes o actos u omisiones de autoridades que vulneren o restrinjan los derechos humanos, las garantías para su protección y los tratados internacionales de lo que México sea parte. Esto es, que los actos arbitrarios de autoridades pueden ser frenados por el juicio de amparo, que bien puede ser directo, indirecto. Y esa es la única arma de que gozaba el ciudadano para frenar los actos autoritarios de la autoridad, como es el caso de la señora presidenta. Y esas declaraciones pues la sitúan en una autoritaria, en una autócrata, porque no plega sus actos a la Constitución, sino al poder omnímodo o absoluto que
detenta y que no es en beneficio del pueblo de México, sino en beneficio de sus derechos personales para imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y como no tiene capacidad jurídica la señora, y menos calidad moral, se vale de bules para nadar, coloquialmente hablando, de gente pues que es mediocre, de gente sin ninguna capacidad intelectual, ni siquiera con sentido lógico para orientarla, que está violando la Constitución General de la República, y además recordarle su juramento que dio al tomar posesión de su cargo en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal, de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Independientemente de que la señora considere que es ilegal la determinación de la juez de Veracruz, Nancy Juárez, para decretar que en el término de 24 horas cumplan con bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial, tanto la presidenta como el director del periódico oficial de la Federación, pues ello nos ubica en un gobierno en donde no hay Estado de Derecho. Y pues ella se vale de dos bules demasiado podridos por dentro, las tripas ya se le salen, ya no flotan, porque tienen un criterio demasiado autoritario que, lejos de sacar de su ignorancia a la presidente, la hunden más en el desprestigio y la ignominia. Por ejemplo, la señora Ernestina Godoy, que es una defecio en el gobierno de la presidente, señala como defensa de esta que es un acto autoritario de la jueza, que no van a obedecer y que por el contrario van a hacer juicio político en contra de esta jueza que está cumpliendo su función establecida en la Constitución Federal. Y al tocar el turno al señor Saldívar, pues este sujeto que es un convenenciero y además un inmoral que no tiene dignidad, cayó en las mismas descalificaciones, que no tenían por qué obedecerse las órdenes de los jueces de distrito. Pero para estar en contexto, me permito exhibir la defensa tan mediocre que hicieron la señora Ernestina y el señor Saldívar, así. Hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, es mucho más complicado, pero de manera general. ¿Sí? Así, presidente. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Con su permiso, presidenta, muy buenos días. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal.
Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. Bueno, estos pendejos salieron más papistas que el Papa. Pues están exhibiéndose de que no tienen capacidad jurídica a pesar de que son abogados en derecho, de que una fue la procuradora o la fiscal del gobierno y el otro fue ministro presidente de la Corte, y que renunció convenencieramente porque le ofrecieron buena chamba, y ello como premio al servilismo que tuvo con el narcopresidente al servirle para que ganara los asuntos en la Corte, porque él se encargaba de presionar a los demás ministros, a los magistrados y jueces en beneficio de los caprichos y de las ocurrencias del narcopresidente. Aquí hay que recordarles a estos dos mediocres que se supone que se vive un Estado de Derecho, que en la realidad no lo es, lo estamos viendo, y que el artículo 80 de la Ley de Amparo establece recursos. Es decir, que si estos mediocres y la misma mediocre presidente no están de acuerdo con la determinación de la juez de distrito de Veracruz, que en su momento concedió la suspensión definitiva y que no fue obedecida y que tampoco se impuso ningún recurso, en esta nueva vocación, en donde ya les dan 24 horas para cumplir con la ejecutoria federal, insisten en su misma necedad de que es el pueblo el que quiere la reforma y que el Poder Judicial debe sujetar sus actos a la Constitución. Pues que no le hagan al pendejo. La jueza está sujetando sus actos a la Constitución. Los que no sujetan sus conductas son precisamente estos mediocres. Porque el artículo 80 de la Ley de Amparo establece como recursos, cuando no están de acuerdo, como en este caso, contra las resoluciones de las autoridades federales, se da el recurso de revisión, de queja, de reclamación, y cuando no se proceda a la ejecución de una sentencia, se da el recurso de inconformidad. Entonces, estos sujetos piensan que por su puro verbo ya van a tener la verdad absoluta. Que me demuestren en qué parte de la Ley de Amparo de la Constitución se establece que las órdenes venidas de un órgano autónomo como es la Suprema Corte tengan que desobedecer las ejecutorias o resoluciones o órdenes que derivan de ese órgano que hasta antes de la reforma del narcopresidente tenía autonomía e independencia, y no van a dar ninguna justificación legal porque están actuando de manera cobarde, de manera autoritaria, para proteger un régimen autoritario, autocrático, en donde la Constitución se le están pasando por el arco del triunfo. Esa es una verdadera desgracia, es una verdadera vergüenza que tipos mediocres como la presidente, el señor Saldívar y la señora Godoy traten de defender lo indefendible y se exhiban como unos sujetos parciales y que además son enemigos de la Constitución y del pueblo de México. Muchas gracias.